Empezar el pleno, vamos a guardar un minuto de silencio por las víctimas de la violencia machista. Muchas gracias. Vamos a modificar el orden del día de acuerdo con los señores portavoces y el punto 10º pasaría al segundo una vez que tome posesión la nueva concejala, que es la declaración institucional sobre violencia de género. ¿Aprobación del acta de la sesión anterior, Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca Avanza? Sí. ¿OPPDP? Sí. Gracias. Siguiente punto, toma de posesión de doña María del Pilar Carrillo Domínguez como concejal de este ayuntamiento. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Se procede al acto de toma de posesión de la nueva concejal, doña María del Pilar Carrillo Domínguez, que formará parte de esta corporación en sustitución de doña Miriam García Cabezas, por el Partido Socialista Obrero Español, habiendo presentado la credencial expedida por la Junta Electoral Central y dado cuenta de que se ha formulado con fecha 4 de noviembre del 2015 ante esta Secretaría General la declaración sobre posibles causas de incompatibilidad y actividades que proporcionan o puedan proporcionar ingresos económicos, así como declaraciones sobre sus bienes patrimoniales. Todo ello de conformidad y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 75 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, las cuales se han inscrito en los correspondientes registros de intereses. Habiendo cumplido, por lo tanto, las formalidades de rigor, procede que pase a tomar posesión. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Bien. Rosa. Rosa. Aquí tienes. Bueno, pues vamos a leer la declaración institucional que hemos presentado conjuntamente todos los partidos que componen la corporación. La violencia de género no es un problema que afecta al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mismos de la libertad, respeto y capacidad de decisión. Las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de los derechos humanos y la más grave violación de los mismos que padece nuestra sociedad. Desde el año 1995, 1.389 mujeres han sido asesinadas por violencia machista, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad a fecha 26 de octubre. En España contamos con 51 víctimas mortales como consecuencia de la violencia machista este año, 43 mujeres y 8 menores. Sin embargo, ateniéndose al Convenio de Estambul, solo durante los meses de verano el número de víctimas mortales por la violencia machista ha sido de 40. En este día queremos tener un recuerdo especial para estas mujeres, que han muerto como consecuencia de este horrible delito, para los menores huérfanos, que también son víctimas, y para todas las mujeres y niñas que por el hecho de serlo
sufren violencia en cualquiera de sus manifestaciones. Los asesinatos machistas son solo la punta del iceberg que forman las diferentes violencias que sufren a diario las mujeres. Violencia que se ve acentuada con otras situaciones de discriminación, como el lugar de procedencia, la orientación sexual, la capacidad física o la situación laboral. Las violencias machistas, cuya máxima expresión son los asesinatos, son un atentado contra los derechos humanos, como ya lo han definido la Declaración de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en 1993, así como diversos organismos internacionales. Por lo tanto, es urgente acabar con ellas. Suponen un ataque frontal a la ciudadanía, a la igualdad entre las personas, independientemente de su género y su lugar de origen, al derecho a una vida plena de derechos y de libertades, y en extensión a la democracia y el Estado de Derecho. Debemos poner el acento para que la prevención sea una política prioritaria, así como la protección tanto de las afectadas como de sus hijas e hijos para su recuperación vital, económica y social. La igualdad entre hombres y mujeres es un principio fundamental. El reconocimiento que hace la Constitución de 1978 de España como un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, tiene que traducirse en plena consideración de las mujeres como sujetos de derecho de ciudadanía. Sin embargo, la ciudadanía de las mujeres aún no está consolidada y frecuentemente se encuentra en entredicho. Este delito inaceptable debe enfrentarse con acciones y no solo con discursos y palabras. Estamos decididos a no tener que llorar muertes, sino celebrar vidas. No puede haber retroceso. Es por ello que el día 7 de noviembre se celebró una marcha estatal en Madrid en la que la ciudadanía mostró su más firme rechazo a los asesinatos machistas y, en general, hacia todas las violencias que sufren las mujeres y en defensa de sus derechos y libertades. Todas las personas y entidades, especialmente las públicas, estamos emplazados no solo a manifestarnos, sino a reactivar y mejorar la prevención y la respuesta a la subsistencia de la violencia machista, evidenciadas en los casos gravísimos de este verano. 10 años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género, de las numerosas leyes autonómicas y un año después de la ratificación del Convenio de Estambul, que se incumple sustancialmente en cuanto a la prevención en el ámbito educativo, que solo dan protección laboral económico al 1% de las 126.742 denuncias o de vivienda, mientras crece la desigualdad, que es el caldo de cultivo de la violencia. El Ayuntamiento de Villafranca de los Barros muestra su apoyo a estas movilizaciones ante un problema que es estructural, condena firmemente los asesinatos y manifiesta su decidido compromiso en la defensa del derecho fundamental e inalienable de mujeres y niñas a vivir sin sufrir violencia y en libertad, contribuyendo activamente a la construcción del camino hacia la igualdad plena entre hombres y mujeres. Nos comprometemos a seguir impulsando políticas públicas dirigidas a seguir construyendo el camino hacia la igualdad entre mujeres y hombres, así como a llevar a cabo campañas de concienciación contra las violencias machistas y dotar de recursos a quienes las sufren. Al igual que mostramos nuestro compromiso para continuar por la apuesta decidida para mantener medidas que garanticen la autonomía de las víctimas, ayudas económicas y ayuda habitacional, dado que se requiere dotarles de la independencia económica y física necesaria para garantizar su emancipación. Al final, al igual que asesoramiento jurídico, ayuda psicológica y atención a los menores. Una sociedad decente exige avanzar hacia una sociedad segura y libre de violencia machista, que garantice una respuesta efectiva a las mujeres que sufren esta violencia. Tomemos conciencia de una vez que el machismo mata y hagamos un llamamiento conjunto a toda la sociedad para acabar con este tipo de violencia que impiden que las mujeres realicen sus potencialidades, restringe el crecimiento económico y socava el desarrollo. Donde existe violencia contra la mujer no hay sociedad civilizada. Lo firman todos los grupos de la corporación. Siguiente punto, correspondencia. Tiene la palabra el señor secretario. Ninguna de su digna relevancia, señor alcalde. Siguiente punto, dación de cuenta de los decretos de la alcaldía dictados en la última sesión plenaria ordinaria. Sí. De conformidad con lo establecido en el artículo 42 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, se da cuenta la Corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía Presidencia desde el día 22 de septiembre al 29 de octubre del 2015, integrando una relación que va desde el decreto número 1140 a 1316, ambos inclusive. El Pleno de la Corporación toma conocimiento de los decretos citados, quedando entrada su contenido y en sus propios términos. Nada más. Gracias. Dación de cuenta de los decretos de la alcaldía, eso ya
dación de cuenta de los decretos dictados por la Alcaldía en materia de delegaciones, nombramientos, teniente de alcalde y miembro de la Junta de Gobierno local. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde, se da cuenta la corporación en pleno de las resoluciones adoptadas por la Alcaldía en materia de delegaciones, nombramiento de teniente de alcalde y miembros de la Junta de Gobierno local como consecuencia de la renuncia al acta de concejal de doña Miriam García Cabeza. Se ha dictado el decreto número 1177, abocando las delegaciones de Formación, Cultura, Solidaridad Internacional, Relaciones, Cooperación, Programas de Reinserción Social y haciendo delegación específica, especial en materia de cultura y formación en favor de don Lorenzo García Mateos. Asimismo, se ha dictado el decreto 1213, por el cual se designaba como miembro de la Junta de Gobierno local a doña Leticia Araya Castro y asimismo como quinto teniente de alcalde a la misma concejal doña Leticia Araya Castro. Por último, el decreto 1214 confirma las delegaciones de firma en favor de don Joaquín Rodríguez Soler, doña Águeda Antúnez Apolo y don Lorenzo García Mateos y la amplía en favor de doña Concepción Ramírez Delgado. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, dación de cuenta del acuerdo de la Junta de Gobierno para aprobación del acuerdo firmado entre este Ayuntamiento y la Cruz Roja Española por la construcción de una ciudadanía global en Extremadura. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde, se da cuenta del acuerdo que adoptó la Junta de Gobierno local en su sesión pasada del día 20 de octubre del 2015, por el que se aprobaba la firma del acuerdo por la construcción de una ciudadanía global con la entidad Cruz Roja Española para el desarrollo del proyecto denominado Exploremos las fronteras en busca de los derechos humanos. Asimismo, se concretaba en facilitar la realización de diversas actividades de sensibilización en la localidad según el artículo que se anexa y que se incorpora al expediente. Se facultaba al señor alcalde o persona que legalmente le sustituya para la firma de los documentos que sean precisos para la consecución de dichos acuerdos y se ordenaba la dación de cuenta a esta corporación. Nada más. Muchas gracias. Esto, para que todos tengan conocimiento, es un acuerdo que se hace a nivel de Extremadura, pero que está hecho a nivel de toda España para los refugiados. O sea, que a través de Cruz Roja nosotros lo que hemos hecho es adherirnos al mismo y luego cuando vengan las personas que tengan que venir, pues tendríamos este acuerdo con Cruz Roja y ellos distribuirían, junto con el Gobierno de España, a las distintas comunidades autónomas un número de personas. Siguiente punto, dación de cuenta del informe de la intervención municipal sobre evaluación de la ejecución presupuestaria tercer trimestre de 2015. Análisis de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y morosidad en las operaciones comerciales. Tiene la palabra el señor secretario. Señor alcalde, previa toma de conocimiento por parte de la Comisión Informativa de Economía y Hacienda, en sesión de fecha 5 de noviembre del 2015, se da cuenta del informe de fecha 21 de octubre emitido por la Intervención Municipal sobre el cumplimiento de objetivos que contempla la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en el que se analiza y se evalúa la estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera, nivel de deuda viva y morosidad en las operaciones comerciales, así como la ejecución del presupuesto correspondiente al tercer trimestre del vigente ejercicio 2015, previo a su remisión al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concluyéndose en dicho informe que la ejecución presupuestaria de este trimestre, el tercero de la anualidad 2015, está ajustada a la normativa aplicable, a los principios contables y presupuestarios, por lo que el resultado de la evaluación es de cumplimiento, estando los límites de endeudamiento por debajo de lo dispuesto en la normativa vigente. El Pleno de la Corporación toma conocimiento, quedando entregado su contenido y en sus propios términos. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Siguiente punto, aprobación si procede de denegación, bonificación en el ICIO a Urcios Construcción y Servicio, Sociedad Limitada, por la obra del albergue turístico Paraje La Peregrina. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde, se da lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Economía y Hacienda en su sesión de fecha 5 de noviembre del año en curso, con el siguiente tenor. Se propone denegar a don Dámaso Suárez Fernández, que actúa en nombre y representación de una UTE constituida por las empresas Urbios Construcción y Servicios y Tusitana de Contratas,
se le deniega la bonificación del 20% de la cuota del impuesto de construcciones, instalaciones y obras devengado en el expediente de licencia de obra número 86 de este ejercicio, correspondiente a la rehabilitación de un albergue turístico de Villafranca de los Barros, al no concurrir ninguna de las circunstancias sociales, culturales, ni históricas, artísticas o de fomento de empleo que, según nuestras normas subsidiarias, justifican la declaración de especial interés o utilidad municipal para ser beneficiario de dicha bonificación. Nada más. Muy bien, muchas gracias. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Abstención. ¿Villafranca avanza? Sí. ¿O PPDP? Sí. Muy bien, pues queda aprobado el informe de intervención con la denegación bonificada. Siguiente punto, aprobación definitiva si procede el estudio de detalle para establecer nueva aniliación fachada carretera X344 de la UE 10. Tiene la palabra el señor secretario. Sí, señor alcalde. Doy lectura al dictamen que suscribe la Comisión Informativa de Obras Públicas, Urbanismo, Medio Ambiente, Infraestructura, Agricultura y Desarrollo Rural en su sesión de fecha 5 de noviembre del año en curso. Con el siguiente tenor. Procede a aprobar definitivamente el estudio de detalle para establecer una nueva alineación de fachada en la carretera X344 correspondiente a la unidad de ejecución número 10 que viene promoviendo Francisco Javier Pinilla Torres en representación de la agrupación de interés urbanístico del mismo nombre. Todo ello según documento elaborado por el arquitecto Agustín Laja Esperilla de fecha 8 de julio de 2015. Consecuentemente, se ordena el depósito del estudio de detalle en el registro administrativo que obra en la consejería competente y, asimismo, la publicación del contenido del acuerdo de aprobación en el Boletín Oficial de la Provincia para su eficacia y producción de los correspondientes efectos. Nada más. ¿Grupo Socialista? Sí. ¿Grupo Popular? Sí. ¿Villafranca avanza? Sí. ¿O PPDP? Sí. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal, Organización Política para la Defensa de lo Público, para eliminar las penadas agrarias para acceder al subsidio o la renta agraria. Tiene la palabra el señor Torres. Gracias, señor alcalde. Procedo a darle lectura a la citada moción. La comarca de Tierra de Barros es una zona rica basada en la producción de uva y aceituna. El campo supone una parte importante de su economía y estas actividades permiten un asentamiento importante de la población y el desarrollo rural. En determinados periodos, los trabajos que requieren la preparación de las viñas y del olivar, que son un capital social y económico muy importante de la comarca, permiten el empleo de un importante número de trabajadores y trabajadoras agrícolas. No obstante, las variaciones climatológicas que se producen influyen de una manera directa sobre la producción de uvas y aceitunas y ocasionan que no haya una estabilidad en el empleo y en ciertos años decrezca el número de jornales que puedan dar las actividades relacionadas con estas producciones. Cuando esto ocurre, pocas son las posibilidades de encontrar un empleo en estos periodos por la carencia de alternativas laborales y se agravan las dificultades económicas de las personas que obtienen unos jornales en el campo y viven en el mundo rural. Todas las incidencias derivadas de la climatología tienen repercusiones en la producción agraria que afectan directamente al empleo de los asalariados agrícolas. Por ejemplo, las altas temperaturas de este año han contribuido al buen estado de la uva, aunque se estima un descenso del número de jornales. La tecnología también poco a poco repercute en el empleo en el mundo agrario y así se supone que el 25% de la producción de la campaña se ha realizado de forma mecanizada, con el 75% restante de forma manual tradicional entre trabajadores asalariados y propietarios. Además de estas circunstancias, si exceptuamos estos periodos de recogida de la uva y de la aceituna, el resto de los meses del año suponen un vacío laboral en la vida de muchos trabajadores y trabajadoras agrícolas. Durante estos periodos de tiempo, el Gobierno de la Nación pone en marcha los conocidos como planes AEPSA, cofinanciados por la Junta de Extremadura y por los propios ayuntamientos. Estos programas, destinados a la realización de obras y actuaciones de diversa índole en el mundo rural, posibilitan que los desempleados del sector agrario obtengan unos ingresos mínimos y al mismo tiempo que reúnan un número determinado de peonadas de las totales que se les exigen para acceder a los subsidios o rentas agrarias. De todos modos, es una realidad que a pesar de estos planes públicos desarrollados por las administraciones públicas,
La falta de trabajo está llevando a una situación muy difícil a los trabajadores eventuales agrarios, siéndoles muy complicado conseguir el número de peonadas necesarias que se les exige para acceder a la renta agraria o al subsidio agrario. Los trabajadores del campo han de tener los mismos derechos que cualquier otro trabajador. No pueden ser castigados por realizar los trabajos más penosos e intermitentes que existen en el mercado laboral. Para nada se disfruta ganándose la vida como jornaleros. Los jornaleros agrícolas han sido un sector discriminado continuamente y que solo tiene la campaña de la recogida de la aceituna para poder trabajar y reunir las jornadas que les son necesarias para solicitar el subsidio agrario o la renta. Por todo lo argumentado, desde nuestro partido, desde la OPPDP, se plantea la siguiente moción para su aprobación. Instar a la Junta de Extremadura a que plantee al Gobierno la eliminación de las peonadas que tienen que tener los trabajadores y las trabajadoras agrarias para acceder al subsidio agrario o a la renta agraria. Solicitar al Gobierno de la Nación que elimine la necesidad de peonadas para que los trabajadores del régimen especial agrario puedan acceder al subsidio o a la renta agraria según los casos. Y, finalmente, solicitar la unificación de la renta agraria y del subsidio agrario en un único subsidio. Muy bien, muchas gracias. Villafranca avanza. Abstención. Villafranca avanza no va a perder mucho tiempo en mociones que no tienen competencia local, porque los 3 puntos se insta al Gobierno, a la Junta, por lo tanto nos abstenemos. Muy bien, muchas gracias. Grupo Popular. No. Grupo Socialista. Gracias, señor alcalde. Me gustaría intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, este grupo municipal presentó para su debate a este mismo pleno el pasado 31 de mayo del 2012 una moción en la cual solicitábamos reducir el número de peonadas agrícolas de 35 a 20 por precisamente producirse en ese tiempo pues periodos fuertes de sequía. Esta solicitud, tengo que decirle, señor Torres, que se atendió por parte del Gobierno de España, empujado por los cientos de mociones que estamos seguros llegarían al Ministerio correspondiente, solicitando precisamente eso, que se redujeran las peonadas de 35 a 20. En su momento presentamos esta moción entendiendo que la reducción que se pedía era justa, atendiendo a las circunstancias climatológicas que se dieron en su momento y que perjudicaron gravemente a los trabajadores del campo, toda vez que la sequía que se produjo en aquel momento hizo que muchos trabajadores del campo no tuvieran la oportunidad de trabajar y, por tanto, de conseguir las preciadas peonadas que le dan luego la posibilidad de poder optar al subsidio del campo. Cuando redactamos esta moción, podríamos haber pedido que se anulara el requisito de las peonadas ya en el 2012, pero el sentido común nos dice que tiene que haber un mínimo de peonadas para que los trabajadores del campo puedan tener derecho a sus peonadas, a su paro agrícola. Entendemos también que esta obligación, entre comillas, de pasar de 35 a 20, también era justa porque también entendíamos en su momento que era la única posibilidad, muchos de los trabajadores del campo, que pudieran tener cuanto mínimo 20 peonadas agrícolas cotizadas en el año, porque estamos seguros que no todos, ni muchísimo menos, un porcentaje muy pequeño de agricultores o de empresarios del campo se podrían aprovechar encima de estas circunstancias para ni siquiera dar las peonadas a los trabajadores, como todos sabemos que hay gente que no lo hace. De esta manera, pensamos que la reducción era lógica de 35 a 20. Señor Torres, el Grupo Municipal Socialista, siempre y cuando sea reducir una cantidad de 35 a 20, lo consideraremos justo teniendo en cuenta las circunstancias climatológicas o de cualquier otro factor que se pudieran dar. Pero quitaría ese sentido el quitar todas las peonadas, porque sinceramente creemos que ni siquiera es de sentido común. Por todo ello, nuestro voto va a ser que no. Muchas gracias. ¿Quiere usted intervenir? En primer lugar, señora Llanos, mociones que no tienen competencia local, se supone que se plantean en el ayuntamiento pues para instar, de hecho los verbos que se utilizan son eso, instar, solicitar, una vez más solicitar pues a las administraciones competentes pues para que se hagan eco de esta moción que se está planteando. La presentamos en el ayuntamiento porque no somos diputados en parlamentos, ni autonómicos, ni congresos de los diputados, entonces pues básicamente la presentamos por eso. Se supone que se plantea aquí para debatirse y para llegar a un acuerdo para instar a las administraciones competentes de su competencia, ¿no? Y, señor Rodríguez, bueno, yo en 2012 no era concejal, no puedo hablar de esa situación, hablo de la situación actualmente, 2015. Hay gente que tiene muchísimas dificultades para completar esas peonadas para poder acceder a los subsidios agrarios. Ese es el motivo fundamental por el que nosotros presentamos esta moción. No hay otro motivo. Es ese, las dificultades que tiene. Probablemente
haya gente como ustedes que a lo mejor no tengan dificultades para conseguir eso, pero hay gente que lo está pasando realmente mal. Y nada, simplemente eso. No, el señor Rodríguez afortunadamente no es del régimen especial agrario, tiene su puesto de trabajo como funcionario del ayuntamiento y evidentemente no le hace falta las penadas. Pero usted está pidiendo café para todo. Eso es muy difícil, señor Torres. O sea, usted está diciendo que todos los parados de Villafranca, por el hecho de estar parados, se acojan al régimen especial agrario, que es muy sencillo, nada más que quedarse de alta y que se le dé una cantidad. ¿Usted no comprende que eso no es posible? Eso no es posible. Nosotros le damos a una serie de personas que están en el régimen especial agrario 15 peonadas. 15. De las 26 que le damos, 15 les valen para las 35 que tienen que presentar ante el Gobierno de España. 35 son las que tienen que presentar. Nosotros le damos 26 y les valen 15 para ese cómputo. Pero si hiciéramos lo que usted dice, pues en vez de tener a las personas que tenemos en el régimen especial agrario, tendríamos a todos los paros de Villafranca, porque todo el mundo querría estar ahí. Si lo hacemos para Villafranca, habrá que hacerlo para toda Extremadura y para toda Andalucía. Y con Manchas Castilla, por pedir que no queden. Yo creo que no, que yo comprendo su buena intención, pero usted comprenda que lo que está pretendiendo es prácticamente imposible. O sea, ¿cuánta gente se adscribiría al régimen especial agrario si no hiciera falta trabajar en el campo? Es que para tener un derecho tiene que generar unas prestaciones de trabajo. Y aquí lo que queremos es que todo el mundo, aunque no trabaje ni un solo día en el campo, pueda estar, ¿no? O sea, comprenderá que nuestro rechazo tiene que ser obligatorio. Muchas gracias. Queda rechazada la moción. Siguiente moción para la Organización Política de Defensa de lo Público, regulación de las subvenciones públicas pretendidas del Ayuntamiento a entidades y organismos y organizaciones locales. Para regulación de las subvenciones. Tiene la palabra el señor Torres. Bien, procedo a dar lectura a la moción. Las subvenciones son una herramienta de las que disponen los gobernantes para ayudar a fomentar la cultura, el deporte o la solidaridad, subvencionando a colectivos de vecinos para que puedan desarrollar sus actividades. En este sentido, de manera regular, el Ayuntamiento de Villafranca de los Barros viene procediendo a la concesión de subvenciones que conllevan la transferencia de importantes recursos públicos a la realización de acciones que en muchos casos se pueden interpretar o tienen el carácter de actuaciones propias del estado de bienestar, o bien son ayudas de carácter asistencial a personas o instituciones caritativas. En otras ocasiones tienen como objeto el de favorecer la participación ciudadana, que no es otra cosa que una exigencia del Estado social y democrático de derecho. La diversidad de actuaciones y su relevancia económica hacen aconsejable una regulación de los procedimientos para la concesión de subvenciones que tengan por base las reglas de la libre competencia, la objetividad y transparencia y con la finalidad de alcanzar la mayor eficacia en la asignación de los recursos públicos, con la correspondiente adecuación a la legalidad presupuestaria. De este modo, consideramos que en los presupuestos municipales debe existir una partida genérica destinada a las subvenciones acompañada de una ordenanza o reglamento de subvenciones que estipule con cristalina claridad las cuantías y conceptos que se están dispuestos a subvencionar para que todos los vecinos y o colectivos puedan acceder informados y en igualdad de condiciones a solicitar una de estas subvenciones. En nuestro país, la aprobación de la Ley 38/2013 de 17 de noviembre y de su reglamento aprobado por el Real Decreto 887/2006 de 21 de julio, determinó un marco normativo general de una de las modalidades más importantes del gasto público, como son las subvenciones. Una de las novedades más importantes que ha introducido la Ley de Subvenciones es el establecimiento de un plan estratégico de subvenciones con los costes previsibles, los objetivos, efectos y fuentes de financiación. El artículo 17.2 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre dispone que las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones locales establezcan por medio de una ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de subvenciones. Por todo lo argumentado, planteamos la siguiente moción. Primero, establecer un plan estratégico de subvenciones de carácter bianual en el que se definan los siguientes elementos: los objetivos y efectos que se pretenden alcanzar, las áreas o los sectores a los que se dirige la actuación,
el plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y las fuentes de financiación, el régimen de seguimiento y la evaluación de los planes estratégicos anteriores. Segundo, elaborar un reglamento u ordenanza de subvenciones que contenga, entre otros, los siguientes criterios. Los ámbitos sobre los que se van a conceder las subvenciones: economía, participación ciudadana, educación, consumo, vivienda, cultura, deporte, comercio, etcétera. El plazo para la tramitación y los requisitos de la solicitud, así como las cantidades y los conceptos que se subvencionarán. La gestión de las subvenciones estará presidida por los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación, y eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados, así como la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos. Los beneficiarios, requisitos para obtener la condición de beneficiario y las obligaciones de los mismos. Los beneficiarios de esta acción pública pueden ser personas individuales, pero lo más frecuente es que sean asociaciones, diferentes tipos de colectivos, entidades sin ánimo de lucro, organizaciones no gubernamentales, fundaciones o incluso empresas en ciertas situaciones excepcionales. Muy bien, muchas gracias. Villafranca, avanza. Nosotros nos vamos a abstener y lo que sí vamos a empezar por nosotros mismos y ser auténticos, cristalinos en claridad, y como también los grupos municipales reciben una subvención, vamos a publicar hasta el último céntimo de lo que recibimos de dinero público. Muy bien, muchas gracias. ¿Partido Popular? Sí. ¿Partido Socialista? Puede intervenir, señor alcalde. Tiene usted la palabra. Las subvenciones que se otorgan por el Ayuntamiento de Villafranca se regulan por lo dispuesto en las bases de la ejecución del presupuesto que se aprueba en pleno, sin perjuicio de la aplicación directa de la Ley 38/2003, 17 de noviembre, General de Subvenciones, y del Real Decreto 887 del 2006 de 21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley General de Subvenciones en lo que no era previsto en aquella. Actualmente las subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Villafranca están reguladas a través de las bases de ejecución del presupuesto, siendo estas, por su alcance y contenido, auténticas normas presupuestarias propias aprobadas por las corporaciones locales, como bien se desprende del párrafo anterior. El capítulo 5 del Presupuesto General Municipal está dedicado íntegramente a regular las subvenciones, en sus artículos 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41. Aquí se recogen desde el régimen jurídico los conceptos de subvención, los principios generales de la gestión, así como el procedimiento para la concesión y la justificación, y para finalizar con el otorgamiento y el pago de subvención o reintegro en su caso. Como puede ver, señor Torres, está perfectamente regulado todo lo que tiene que ver con las subvenciones que se otorgan en este ayuntamiento. Todo está regulado al amparo de lo establecido en el artículo 17.2 de la citada ley, siendo de aplicación preferente en materia económica presupuestaria. En el borrador del presupuesto para el ejercicio del 2016, donde ya se está trabajando, y más concretamente en el artículo 48 del mismo, en el que se presupuesta las transferencias destinadas en concepto de subvenciones a las asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro, se destina una cantidad que supone un porcentaje del 1,29% del total del presupuesto a subvenciones. Esta cantidad va destinada a financiar a los grupos políticos municipales, banda de música, Grupo Folclórico Moncovil, asociaciones y clubes deportivos, asociaciones de vecinos, Coral Santa Cecilia, Junta de Cofradía, Hermandades de Donantes de Sangre, a Cáritas y a Cruz Roja, quedando poco margen para otro tipo de ayudas, aunque si bien siempre queda una pequeña parte para hacer frente a proyectos o acciones que vengan impuestas por una norma de rango legal o acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, y que, justificando las dificultades de la convocatoria pública o el régimen jurídico aplicable, puedan ser objeto de subvención. El instrumento habitual de concesión será la firma de un convenio entre las partes interesadas, que contenga convenientemente el motivo de la subvención, así como la forma de justificación, ingreso o reintegro, en caso de incumplimiento del objeto de la subvención. Como puede verse, la mayor parte están previstas como subvenciones nominativas. Lo recoge así el artículo 37.2 de las bases de ejecución del presupuesto, quedando poco margen para la libre concurrencia, como es el caso que propone en este caso el representante de OPPD. Por tanto, y para finalizar, en el caso que nos ocupa, que no es otro que el Ayuntamiento de Villafranca,
entendemos no necesario establecer un reglamento u ordenanza que regule el tema que usted trae a este pleno, ya que nuestro presupuesto general no recoge en su base de ejecución del presupuesto partidas destinadas a la libre concurrencia. Por tanto, nuestro voto va a ser no. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el señor Torres. Bueno, en primer lugar, agradecer al Partido Popular su apoyo en esta moción. A Villafranca Avanza. Nuevamente se vuelven a abstener, pero no nos dicen la razón. Nos abstenemos, pero como quien no quiere la cosa y no nos dicen la razón. Entonces no sabemos si es que no comparten o es que están en otros lares. No sabemos bien. Y, señor Rodríguez, es que hay que respetar la ley. O sea, si la ley 38/2003 dice que se ha de disponer de una ordenanza general de subvenciones y no hay una ordenanza general de subvenciones, habrá que crearla, ¿no? Habrá que hacerla y establecerla en el ayuntamiento. Esta moción está para eso. Para que se cree esa ordenanza con ese conjunto de elementos que se vaya regulando cada uno de los elementos. Lo que no se pueden hacer es presentar actividades para subvencionar sin una memoria a lo mejor de actividades, sin una memoria de impacto, sin una memoria de seguimiento, sin una memoria de evaluación, sin una serie de requisitos que son fundamentales para el diseño, el desarrollo, la implementación y la evaluación de esa actividad al sujeto de financiación. Simplemente es eso, es crear un marco municipal, crear una ordenanza que regule eso, porque viene establecido en una ley y por consiguiente pues habrá que cumplirlo, ¿no? Y habrá que crear esa ordenanza. Simplemente eso. Muchas gracias. Nosotros creemos que la ordenanza está contemplada en la base de presupuesto que aprueba este pleno. Pero dése usted cuenta, señor Torres, lo que le quiere es dar trabajo a las instituciones que subvencionamos. Y es que esto es muy sencillo. A los que subvencionamos desde el ayuntamiento es a la SP Villafranca, al baloncesto, al CAPES, a Cáritas, a Cruz Roja, a las asociaciones de vecinos, a los donantes, a los grupos municipales, a Moncovil, a la Banda Municipal de Música y a la Hermandad de Cofradía. Eso es a lo que subvencionamos. Y va recogido en la base del presupuesto. Y usted quiere darle trabajo a esta gente, mucho trabajo le quiere usted dar. Le quiere dar a usted muchísimo trabajo. Los costes previsibles, fuente de financiación, régimen de seguimiento y evaluación de sus trabajos, evaluación de los planes estratégicos. ¿De dónde ha copiado usted esto? Planes estratégicos. Fíjese usted lo que le vamos a decir a la barriada del Pilar. Que nos presente una evaluación de los planes estratégicos anteriores. Esto se lo vamos a decir a Cáritas. Cuando presente la solicitud o se lo demos nosotros, le decimos a Cáritas, presente usted una evaluación de los planes. Esto lo ha copiado usted de algún sitio que se subvenciona la economía, que se subvenciona la educación, que se subvenciona la vivienda. Eso pone usted en su moción. Entonces nosotros creemos que es mucho más sencillo. Usted en el presupuesto, cuando se debata, puede decir si está a favor o en contra de que le demos a esta gente, a estas asociaciones, a estos colectivos las subvenciones. Usted tiene ahí el momento de decirlo. Usted tiene el momento de decirlo. Y nosotros entendemos que es perfectamente legal que la base de presupuesto que aprueba este Pleno, en la base de ejecución del presupuesto, vaya a las subvenciones de las asociaciones y colectivos que le vamos a dar. Pero no ponga usted tanto trabajo. Sí, le voy a dar la palabra. No estoy en contra, ni muchísimo menos, si ojalá y todo se pudiese subvencionar. Nosotros apoyamos totalmente que se subvencione, pero tiene que haber memorias de seguimiento y de controles, que es lo que no se puede hacer, porque eso sí que es café para todos. No la moción de antes, esto sí que es café para todos. Dar subvenciones a todo el mundo. Usted me ha nombrado un montón de asociaciones. Sí, tendrán sus actividades, sus proyectos, que se tienen que subvencionar. Pero ¿por qué no a lo mejor cualquier persona que tenga una actividad y presente una memoria no puede acceder a una subvención? Como usted lo está planteando, estaríamos limitando solo a ciertas entidades, que yo lo comprendo. Y nosotros apoyamos a esas entidades, pero lo que nosotros queremos abrir es a que todo el mundo pueda presentar proyectos y actividades objetos de financiación. No que solo sean algunas entidades reguladas, que se pueda presentar, que un particular tenga un proyecto y lo presente y obtenga financiación, que tenga interés general para el municipio. Y eso viene recogido en el Reglamento de Participación Ciudadana. Yo creo que el tema está claro, señor Torres. Nosotros no vamos a modificar los criterios. En la base de ejecución del presupuesto seguiremos subvencionando a estos colectivos y asociaciones y no le vamos a poner tarea para ver si aprueban o no aprueban a final de curso. Entendemos que además tienen que justificar la subvención, como no puede ser de otra manera. Todos estos colectivos justifican ante la intervención general de este ayuntamiento dónde se gastan los cuartos. Y es público y está a disposición de usted y de cualquier otro miembro de la corporación. Queda rechazada la moción del señor Torres. Siguiente punto, moción del Grupo Municipal Organización Política para la Defensa de lo Público para la modificación e inclusión
de medidas en la renta básica. Tiene la palabra el señor Torres. Bien, procedo a su lectura. La Asamblea de Extremadura aprobó la Ley 3/2013 de 21 de mayo de Renta Básica Extremeña de Inserción con la finalidad de dar respuesta a las personas que se encuentran en situación de riesgo o de exclusión social con el fin de asegurarles un medio para que puedan acceder a unas condiciones de vida suficientes y adecuadas. Posteriormente, transcurridos unos meses, se publica la Ley 9/2014 de 1 de octubre con una serie de modificaciones que desde nuestro punto de vista empeoran la ley aprobada previamente. El Gobierno saliente del Partido Popular ha estado durante 2 años burlando el cumplimiento de la Ley de Renta Básica de Inserción, aprobada el 9 de mayo de 2013. Asimismo, la Ley 9/2014, que introdujo una serie de modificaciones a la ley aprobada en mayo de 2013, ha sido incapaz de resolver los muchos problemas ya existentes y otros suscitados por la incapacidad de los procedimientos de tramitación y aplicación de la citada norma. Después de las elecciones del 22 de mayo de 2015, la Junta de Extremadura redactó una nueva norma, en la que se propone la inclusión de algunas medidas que están relacionadas con la renta básica y que se refieren a la supresión de los plazos de la convocatoria ya aprobados y otros cambios que tratan de acelerar la tramitación administrativa y el cobro de la citada prestación económica. Consideramos que a la hora de redactar la nueva normativa en la que se haga referencia a la renta básica y a los mínimos vitales, se deberían tener en cuenta una serie de criterios que planteamos a continuación. Procedo a leer la moción. Primero, eliminación de los criterios discrecionales en la Ley 9/2014 que conllevan inseguridad jurídica, por no decir discrecionalidad y arbitrariedad. En las resoluciones se utilizarán únicamente los criterios objetivos de la norma. En modo alguno se denegará una renta básica utilizando argumentos subjetivos arbitrarios y discrecionales como el criterio al que hacen referencia los artículos 6 y 10b, encontrarse en un estado de dificultad personal o social determinante de exclusión o riesgo de exclusión que constituya una especial dificultad para su integración en el mercado laboral y sea considerado como tal por los servicios sociales competentes. Segundo, eliminación del proyecto individualizado. El proyecto individualizado de inserción que tienen que cumplir los perceptores de la renta básica se convierte en la condición para cobrar y en el negocio de algunas empresas, así se refiere en el artículo 5 de Empresas de Inserción. Tercero, hay que evitar una aplicación restrictiva de la ley. No se podrá incompatibilizar la renta básica con la inserción, no me va a dejar leer la moción, la renta básica de inserción con salarios inferiores a la misma. La renta básica extremeña de inserción debe ser compatible con el trabajo realizado por cuenta ajena o cuando el solicitante es socio trabajador de cooperativa, siempre que los ingresos obtenidos por la realización de su trabajo, sumados al resto de rentas de la unidad familiar de convivencia, no superen el límite de que da derecho a esta prestación conforme a lo previsto en el artículo 12. No puede ser que un trabajo de 6 horas a la semana durante 4 meses sea incompatible con la renta básica de inserción, o de 2 o de 3 horas al día durante 12 meses sea incompatible con la renta básica de inserción. Una es pobre porque no tiene ingresos suficientes, sea trabajando 2 horas al día o teniendo un puesto en el mercadillo. La ley vigente parte del presupuesto de que el autónomo, por cotizar, como si percibiera el salario mínimo interprofesional, es capaz de generar rentas por ese importe sin considerar que es importe mínimo que la legislación social permite al trabajador por cuenta propia. De igual modo, presupone que los contratos de trabajo de más de 3 meses serán a jornada completa. Sin embargo, la legislación laboral vigente permite contratos indefinidos de un par de horas, lo que genera unos ingresos totalmente insuficientes para cubrir las necesidades esenciales de cualquier persona. Cuarto, se fijará una fecha de cobro haciéndola coincidir con el cobro de los subsidios de desempleo, el día 10º de cada mes. En la resolución se fijará la fecha de cobro de la primera percepción. Quinto, mientras se desbloquea la gestión de la renta básica de inserción y se pone en marcha una ley de mínimos vitales, consideramos acuciante relevante alguna medida de urgencia que podría ser una nueva convocatoria de las ayudas de protección urgente para pagar recibos de luz, agua o vivienda al que puedan acogerse los perceptores de la renta básica, que podrían ser como las AISES extraordinarias o como las ayudas que regulaba el decreto 10/2014 de 4 de febrero, pero menos restrictivas.
El decreto 10/2014 establecía una tabla de ingresos que dejaba fuera a mucha gente y, como otro ejemplo de su carácter restrictivo y discriminatorio, no acogía a aquellas personas en situación de ocupación irregular de vivienda. Sexto, que las cantidades destinadas para mínimos vitales cubran la necesidad de agua y luz de modo suficiente y no una parte mínima de la factura. Y séptimo, proponemos que se garantice el 0,5% del Producto Interior Bruto en renta básica, es decir, unos 86 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Extremadura para el ejercicio 2016 y el 1% del PIB en planes de empleo, 162 millones de euros. Guillermo Fernández Vara se comprometió solemnemente a que los presupuestos generales de la comunidad autónoma contarían cada ejercicio con una cuantía reservada para la renta básica de inserción equivalente al menos al 0,5% del PIB regional actual, con los datos correspondientes a la última anualidad, el PIB de 2014 de 17.227 millones de euros. Esto supone que en el ejercicio próximo han de destinarse a renta básica de inserción al menos algo más de 86 millones de euros. Muchas gracias. Villafranca avanza. Abstención. Y permíteme, señor Cristóbal, que en el ejercicio de mi libertad dé uno los motivos de mi abstención. Nada más. Muchas gracias. Grupo Popular. Sí, vamos a intervenir. Mira, a nosotros nos parece muy bien que por parte de don Cristóbal quiera mejorar la ley de renta básica. Pero, hombre, leer en su moción que el Gobierno del Partido Popular estuvo burlando la ley de renta básica cuando fue ese Gobierno precisamente quien la propuso. Porque, mire, el Partido Socialista estuvo gobernando 28 años y no propuso la renta básica. Entonces usted, que pertenecía al Partido Socialista, no dijo ni pío al respecto. Y con el Gobierno del Partido Popular, les guste o no les guste, se aprobó la ley de renta básica. El señor Vara en su día lo prometió, pero no lo hizo. Y en la pasada legislatura, además, se destinaron partidas encaminadas a la ayuda de emergencia, que, por cierto, se gestionaban desde los ayuntamientos. Cuando terminó el mandato del Partido Popular, tras las elecciones de mayo, se estaban pagando 14.000 rentas básicas en Extremadura. En la época socialista, 0 rentas básicas. Entre otras cosas, no existía ni la ley. Y además este no es el sitio para hacer, yo creo que el foro adecuado es la Asamblea de Extremadura y tenemos representantes en la Asamblea de Extremadura y cada partido pues podrá llevar a cabo las iniciativas encaminadas